estamos de vuelta. Estamos de regreso en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Periodismo y literatura, viejos amantes que se separan. Segunda parte. Obviamente no podemos olvidar al idioma. Profesor Candanedo, yo me fui a la pausa con usted. Vamos a regresar, me quedo con usted. Invirtamos el orden de participación para este bloque. Usted decía, bueno, es el momento donde más comunicación hay, más se escribe, más se comunica, más se habla, etcétera, etcétera. Sin embargo, y creo que no lo podemos negar ninguno de nosotros aquí, a veces la gente cada día le cuesta o tiene mayores dificultades para comprender lo que lee, lo que escucha, lo que le dicen. Hay mayor dificultad para comprender los mensajes. ¿No le ha sucedido, profesor Candanedo? ¿No es algo que ha vivido en algún momento? Sí, por supuesto, y yo creo que esto, usted escucha las historias de Europa, escucha las historias de Estados Unidos y ocurre lo mismo. Es más, como que la educación no es de calidad. Antes, siglos anteriores, décadas anteriores, las personas estudiaban y como usted ve que asimilaban más. Yo estoy todavía impactado con lo que me relató Bernardino González Ruiz, que fue presidente por una semana de Panamá, y dice que cuando él llegó a Francia, de su bachillerato del Instituto Nacional, los evaluadores allá quedaron sorprendidos por su nivel de matemática, quedaron sorprendidos por su nivel de lógica, quedaron sorprendidos por su nivel de idioma. Y hoy uno no podría decir eso de alguien que se gradúa de bachillerato en Panamá y tiene que ver con el tema de la comprensión lectora. Pero yo creo que más que se le haya achicado el cerebro a las personas es el tipo de enseñanza que nosotros en la pedagogía que hemos empleado. Primero que comenzamos a quitar la lectura y lo que hay son unos libros de texto que nadie entiende y que lo que te dan son como fragmentos, son mosaicos. Yo he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en el caso de los libros españoles te dan mosaicos y no hay un solo cuento, ni siquiera un cuento completo. Y te dicen que tal historia de Alemania era de esta manera en 3 párrafos, después otro en 5 párrafos. O sea, es un popurrí, pero desagradable, y eso es lo que la gente aprende. O sea, usted nunca ve, dice, tiene que leerse un cuento de Rogelio Sinán, tiene que leerse un cuento de Faulkner, o sea, no, nada de eso, son retazos. Entonces, bueno, entre esa fragmentación hemos quedado que no entendemos cuál es el tema, no entendemos cuál es el protagonista principal, no distinguimos entre lo bueno, lo malo, lo feo, lo importante, lo complementario, lo secundario, etc. Entonces, creo que tiene que ver más con pedagogía, con que las personas no entiendan. Sin embargo, todo el mundo está preocupado es si la escuela se cae, si le pusieron techo, si las palomas están haciendo sus necesidades en el salón, y no estamos preocupados por mejorar la pedagogía, que no es una pedagogía antigua, es la pedagogía que podría ser la pertinente para esta época. Muchos profesores, y lo digo porque hablo siempre y conozco y me intereso por esto, ellos siguen con una cantidad de contenidos. Hoy los contenidos están en internet, están en Google. Usted quiere saber sobre Justo Arroyo, yo no entré antes, pero ahora voy a entrar. Usted sabe ahí qué ha hecho y qué no ha hecho. Usted lo sabe allí en internet. Entonces, es mala educación mala educación en el sentido más literal, que un profesor venga y diga, bueno, le voy a dar la cartilla de Justo Arroyo, que ya está, ya viene incompleta, porque no está todo lo que usted podría investigar allí. Habría que buscar una metodología y usted le diga, bueno, le hace los cuentos, me los analiza, a ver cuál es el tema, cuál es el personaje, cuál es el contexto histórico, dónde él escribió eso, dónde están las metáforas, dónde está el lenguaje informativo, dónde está el lenguaje literario, etcétera, y que entienda qué es lo que esa persona quiso decir allí. Entonces, la metodología nuestra, mire, es fatal. Y no estoy hablando de Panamá. Yo leo eso, he leído que esas cosas ocurren en España, ocurren en Francia, en Alemania. Nosotros tenemos aquí una aurora de Alemania
Bueno, cuando no se refiere al tema Hitler. Ah, Y resulta que ellos están atrasados en muchas cuestiones educativas, de metodología, incluso de temas de las nuevas tecnologías, etc. Las nuevas tecnologías que no son nuevas, son bastante viejas. don Justo Arroyo, en el mismo tenor, la gente cada día comprende menos. Usted le ha escrito un texto a alguien, por más bien escrito que esté, como usted siempre lo hace, y no ha comprendido a la persona el mensaje que le está enviando o lo ha entendido a medias o de manera errónea, la gente cada día entiende menos. Mira, estamos entrando en uno de los terrenos realmente fascinantes. Bien, yo estoy trabajando en una novela y un libro de cuentos con el mismo interés y el mismo apasionamiento como lo he hecho siempre. Yo no creo, o de no, dejaría de escribir totalmente. Yo no creo que la literatura y la lectura vayan a pasar. No lo concibo. Lo que sí pienso cada vez más es que va a haber una evolución en cuanto a las maneras expresivas. Leerse ahora mismo a Marcel Proust, por ejemplo, leer En búsqueda del tiempo perdido, ahora, en nuestros momentos, yo lo veo extremadamente difícil para cualquier estudiante, incluso un estudiante de literatura francesa clásica, lo veo extremadamente difícil que él lo haga. Ese es uno de los libros más extraordinarios que existen en el mundo, pero a la vez uno de los libros más exigentes que hay. No veo el Búsqueda del tiempo perdido desaparecido, pero tampoco lo veo leído actualmente. Entonces, supongo que habrá un periodo en donde, como el boxeador que le dan un golpe y luego le dan otro y lo hace reaccionar, de la misma manera nosotros vamos a encontrar ese método para poder digerir un libro tan importante, pero tan difícil por lo que le exige al lector, cuando tenemos al lado nuestro un mundo lleno de imágenes, de sonidos, de una inmediatez que nos está llamando y nos está exigiendo la atención, porque de eso se trata. Tenemos muy poco tiempo disponible. Sí. Tenemos que ver qué hacemos con él. Y así como tenemos un poco tiempo disponible, tenemos un aumento en la velocidad de la información que se le hace difícil al pobre ser humano manejar estos elementos. Entonces, mientras veo con el optimismo en la continuación de la literatura, veo con pesimismo la facultad nuestra de mantenernos al día. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar nosotros la verdadera ingenuidad del ser humano. ¿Cómo hacer? ¿De qué manera lograr el equilibrio necesario? Porque de esto se trata, del equilibrio entre una demanda que está allí. Es un mosquito necio la cantidad de información que tenemos y nadie se la quiere perder. Entonces esto se contrasta con el poco tiempo disponible que tenemos, no solamente luego de cumplir con las horas del trabajo, con los niños, con la esposa, con las necesidades, sino además, y si es una mujer igual, luego de cumplir con el marido, con los hijos. Entonces, este equilibrio, yo creo que es el reto principal que tenemos nosotros dentro de lo que podría llamarse el mundo de la cultura, que está al lado del mundo de la supervivencia, los dos juntos. Entonces, para resumirte, creo que existe todavía un mundo para la literatura, pero que debe balancearse con el mundo de la información, porque la información no va a parar y la literatura tampoco va a parar, va a hacer el esfuerzo por continuar.
porque es un mundo demasiado rico, un mundo demasiado interesante. Leer poesía, leer una buena prosa, eso no tiene ninguna, ninguna compensación. Y creo que existirá mientras el ser humano existe. Embajadora Sahel, ese balance, ese debido balance del cual habla Justo Arroyo, en el mundo en el que vivimos hoy, en la realidad actual, con tantas ocupaciones, con tantas agitaciones, pues es difícil hacer ese balance entre la vida y la cultura y la literatura y la información. ¿Cómo lo hacemos entonces? Mira, yo discrepo un poco de Justo porque yo creo que todo este tiempo que hemos estado encerrados, si bien para muchos ha sido angustiante o muy estresado estar encerrados, de no poder tener la libertad a la que estábamos acostumbrados, creo, por lo que leo, por lo que veo, por lo que estoy siempre pendiente del mundo literario, creo que ha volcado a muchos lectores más a la literatura. De una manera también, no de escape, pero una manera de leer con pausa y sin prisa. Coincido con Justo de que leerse a Marcel Proust ahora sería un poco difícil para la concentración, pero créeme, yo me he leído en estos meses libros realmente duros y en los que he necesitado mi concentración. No te digo que en otro momento no lo hubiera hecho, porque tengo bastante disciplina de lectora, que ahí es donde está el punto, y a eso va también el tema de la comprensión. Es que uno tiene que concentrarse en lo que está y no querer estar leyendo, viendo la televisión y viendo las redes y estar haciendo todo al mismo tiempo. Uno debe tener yo por lo menos me autodisciplino de que tengo una cuota diaria de redes, una cuota de ver las noticias de televisión que a veces son descorazonadoras y de esa manera pues, poder rendir mejor, porque no lo puedes hacer todo al mismo tiempo, ya no eres multitasking como antes, ¿no? Carlos, comprensión del lenguaje, comprensión de los contenidos que nos dan, que consumimos. ¿No te ha pasado que algún lector lee alguna nota, lee alguna información, se escribe un texto y por alguna razón lo entiende mal y te reclaman? Chema, en este punto yo diría que tenemos que analizar un poco el ritmo de lectura de las personas. Nosotros como lectores tenemos un ritmo como lectores de literatura tenemos un ritmo de lectura. El lector de diario también tiene otro ritmo de lectura. Y digamos que el lector de plataformas cibernéticas tiene otro ritmo de lectura. Entonces, lo que él hace, en vez de leer, hace un paneo, un scan, utiliza la vista como si fuera un scan y te lee partes del contenido. Entonces, digamos que ese es el nuevo lector que podríamos tener en plataformas digitales. Los que tenemos más de 40 de ritual para leer, sabemos cuándo es un libro pesado, sabemos cuándo es un libro liviano y sabemos cuándo es un libro medio. Y de hecho también lo vemos por el contenido y lo vemos por la cantidad de páginas que tengamos. Por lo menos en este momento yo estoy terminando el segundo tomo de las memorias de Carlos Barral. Y es un libro que demanda mucha concentración porque tiene muy pocos puntos y apartes, muy pocos puntos y seguidos, y el poeta escribía de una forma y también por los hechos que narra de los años 40, 50 y 60, creo que son. Así que en este tema siempre vamos a tener este tipo de distorsiones, digamos que cada lector va a ver una parte de la realidad, inclusive nosotros como lectores de literatura también lo podemos hacer. Una obra no nos gusta tanto y la pasamos muy rápido. En cambio, con otras terminamos y volvemos a leer el primer capítulo porque queremos ver entonces realmente si algo se nos escapó de eso. Y ahí es que yo creo que a todos nos ha pasado de haber terminado un libro tan bueno que releemos el primer capítulo de nuevo, o sea, le damos la vuelta porque queremos saborear de nuevo qué fue cómo empezamos. En el programa anterior
conversamos sobre todas aquellas cosas que la literatura le ha dado al periodismo, le ha aportado al periodismo. Ahora quiero hacerlo en contravía, en el sentido contrario. ¿Qué le ha aportado el periodismo a la literatura? Profesor Candanedo, lo escucho. Sí, por supuesto. Justo hablaba del mundo informativo y el mundo literario. Es interesante, él hablaba de equilibrio, me gusta mucho. Y por supuesto que el mundo informativo le aporta muchísimo a la literatura. De hecho, usted le quita la ficción y le quita la metáfora y usted está en el mundo informativo. Así que yo creo que, y sobre todo, una experiencia que hemos tenido con nuestros cultores más cercanos y es el entrenamiento que le da el mundo informativo, eso de estar escribiendo todos los días. Casi que llega un momento en que pareciera como que se sale del mundo informativo y queda en el mundo de la ficción, queda en el mundo de la literatura, queda en el mundo de la belleza, porque veo la literatura como hacer belleza pues con las palabras, y por supuesto que es belleza a partir de realidades informativas. Yo no sé, una persona que escribe literariamente hoy tiene un mundo realmente, un mundo fascinante de la historia que nosotros estamos viviendo. Y algo que se hablaba aquí también es hoy el tema de la sobreabundancia de información. Superabundancia de información. Antes la censura se hacía no permitiendo que la gente leyera determinadas cuestiones. O había una especie de censura estructural porque los libros a usted no le llegaban. Por costo, porque el mercado nuestro pues era muy pequeño, la persona tenía, yo oía personas cercanas que decían, dice, bueno, tengo que ir a México a comprar los libros, tengo que ir a Buenos Aires a comprar los libros. Hoy nuestra literatura está aquí cerca, pero no solo eso. A la misma hora que alguien lee El País de España, en Madrid, uno lo puede leer aquí. Yo durante mucho tiempo estuve suscrito a un semanario que tenía El País, que era un resumen de las noticias de la semana, y era en papel cebolla, que le decían, no sé cuál es el nombre verdadero de ese papel, pero la gente le dice papel cebolla, y lo recibía, las noticias eran de 8 días antes y lo recibía como 8 días después. Las noticias venían como, en el mejor de los casos, con 10 días de vejez, de antigüedad. Y resulta que hoy, a la misma hora que un madrileño está leyendo El País o un barcelonés, a esa misma hora yo puedo leer El País. Entonces, creo que eso nos lleva a otro terreno donde todos estamos informados y tenemos pues las mismas posibilidades, informativamente hablando, de hacer cosas y de crecer. Don Justo Arroyo, la misma pregunta para usted. ¿Qué le ha aportado el periodismo a la literatura? Bueno, te hablaba la vez pasada, o les mencionaba el caso específico de Hemingway, ¿no? Que creó toda una escuela de literatura en base a su experiencia como periodista. Y todavía continúa, sobre todo en los Estados Unidos, en donde el periodismo es tan fundamental, es todo un método, incluso ha creado una escuela con un periodismo que le llaman periodismo literario, periodismo neoliterario, en donde escritores como Norman Mailer, por ejemplo, han creado un método de informar mediante una prosa muy literaria, muy efectiva. Escritor como Tom Wolfe. Entonces, esta neoliteratura o neoperiodismo es extremadamente efectivo y los norteamericanos lo utilizan de una manera extraordinaria, y todo basado en las experiencias de Hemingway, que han dado una evolución hasta llevarlo al extremo de Norman Mailer, con una literatura extraordinariamente informativa, extraordinariamente veraz, porque trata acerca de
acontecimientos, de ahí parte acontecimientos reales, como la guerra de Vietnam, para crear entonces todo un ciclo de literatura informativa, pero a la vez creativa. Entonces, creo que la literatura le debe mucho al periodismo, pero fundamentalmente yo también pienso que la etapa de hacer las diferenciaciones también vamos a tener que tratarlas con tenazas. La literatura y el periodismo va a llegar un momento que también van a borrar las líneas. Los periodistas tienen el grave problema y es que tienen que basarse en la verdad. Tienen que ser esclavos de la verdad. Esa es la labor del periodista. Si yo leo un periódico, leo una página web, yo quiero informarme, fundamentalmente. Quiero que ese periódico me informe. Pero eso no significa que dentro del mismo periódico voy a encontrar expresiones literarias importantes y que me puedan nutrir, o que pueda encontrar una mezcla de las dos. Entonces, pienso que ambos se están nutriendo. La literatura siempre se ha nutrido del periodismo y viceversa. Así que todavía estamos pues, en la etapa en que vamos a ver qué ocurre. ¿Qué otro escritor puede reunir los dos géneros para ir creando otros terceros mundos, terceras etapas de la misma comunicación? Mezclando la belleza literaria, mezclando la prosa literaria con una base estrictamente real que han encontrado los norteamericanos y que es un filón muy interesante de estudiar. Embajadora Sahel, a modo de conclusión, ¿qué le ha aportado el periodismo a la literatura? Yo creo que este espacio se nos queda corto para tanto de lo que podemos enmarcar más recientes en lo que se refiere el escritor Justo Arroyo, como son los casos, por ejemplo, de Almudena Grandes o de Jorge Cepeda, que han rescatado historias que nunca se publicaron. En el caso de Jorge Cepeda, por la censura o por el férreo control de las noticias en México, y él viene a rescatar una historia, a publicar una historia en forma novelada 30 años después. Lo mismo está la serie de Almudena Grandes, esa de Historia de una guerra interminable. Ella me dijo a mí hace 2 años en una entrevista que le hice que todas las historias que ella ponía en esa serie, que ya va para el 6º libro, creo, son historias de la Guerra Civil Española que no se sabían o que no se han publicado. Ella las ha ido estudiando, rescatando. La última, esta de la madre de Frankenstein, la persona existió, la señora. Y ella, pues, definitivamente que en base a un hecho real lo ha novelado, y algunas cosas, si bien no son totalmente inventadas, pues sí tiene un poco de ficción. Yo creo que la parte del aporte que ha dado al periodismo, a la literatura, siempre ha estado presente, como dice Justo, muy justamente, y ojalá que sigamos pudiendo entender o enterarnos de esta manera tan entretenida como es leer novelas históricas, enterarnos de cosas que han pasado. Carlos Atencio, para terminar el programa contigo, la última intervención. La literatura, ¿qué ha recibido del periodismo? ¿Qué le ha aportado el periodismo a la literatura? El periodismo le ha aportado a la literatura, yo diría que ese sabor, esa calidad, y digamos que le ha prestado esos periodistas a la literatura. Conozco varios colegas que han ganado el premio Ricardo Miró y otros premios de literatura, siguen haciendo periodismo puro y duro. Lo traigo a colación porque ya no vemos los suplementos literarios de los fines de semana, y sí los tienen otros diarios todavía en el extranjero. Esos suplementos de esos suplementos salían publicaciones de grandes entrevistas, de grandes reportajes. El periodismo literario hoy en día
está, digamos que casi disminuido en los impresos. Quien lo siguen haciendo, de alguna forma lo hacen de afuera hacia adentro, como Mariela Sagel para la Estrella de Panamá, como Aristides Ureño para la Estrella de Panamá también, que hacen un tipo de periodismo cultural, literario, que ya desde adentro no lo estamos haciendo. Yo diría que van a seguir la literatura y el periodismo caminando de la mano, pero siempre muy diferenciadas. El periodista tiene su camisa de periodista y sabe cuándo ponerse la camisa de periodista. Y cuando llega a su casa, descansa un poco y sabe entonces que se tiene que poner su camisa de escritor y empieza entonces a trabajar esa parte que le sirve de ese diario vivir y lo traslada al mundo de la ficción, al mundo de la literatura. Y con esta intervención de Carlos Atencio, pues tenemos que terminar el programa. No tenemos espacio para más. Les agradezco mucho que hayan estado nuevamente con nosotros. ¿Quién quita? Y hay una próxima ocasión. Hay aún temas por conversar, hay cosas que se quedaron en el tintero. Pero bueno, será más adelante. Gracias nuevamente por estar acá en Contrapunto. Les deseo lo mejor y espero que nos podamos ver pronto. Y por supuesto, como todas las semanas se lo digo, le agradezco infinitamente su sintonía, le agradezco infinitamente que nos haya acompañado en otra edición más de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Yo soy José María Torrijos Legaspi, estamos a través de las pantallas de SER TV, quédese disfrutando de la programación, será hasta la próxima semana.